nos toca estudiar un tema pastoral de parte de un puritano llamado John Owen. Así que lo tenemos en la página 18 de la Separata. Antes de mirar a este estudio de John Owen, vamos a ver algo de su vida. Podemos apagar la luz, gracias. Les confieso, hermanos, que para mí John Owen es uno de mis favoritos. Hay que comentar esto. Me parece uno de los grandes puritanos. Es conocido como el príncipe de los teólogos por la magistral mente que tenía para poder exponer doctrinas bíblicas. Ahora, él vivió durante esos años, 1616 a 1633, y él fue prolífico como escritor. Realmente escribió un montón. Las obras básicas, fundamentales, están en 16 tomos. ¿Okay? Aquí tengo uno de sus tomos, lo puedes mirar después si quieren, ya tengo 3 en la casa. ¿Ya? Este tomo es solo sobre una doctrina. ¿Ya? 600 páginas más. ¿Sobre cuál doctrina? La perseverancia de los santos. Sobre eso no. Sobre el hecho que si Dios te salva, Él te va a ayudar a perseverar hasta el final. Y esa doctrina lo explica en 600 páginas. Un amigo que un día me regaló otro tomo de John Owen me dijo lo siguiente: cuando has leído John Owen sobre un tema, no necesitas leer nada más, porque todo se ha dicho. Exhaustivo en sus enseñanzas. Así que es uno de mis puritanos favoritos. Siguiente imagen. Él estudió en la Universidad de Oxford, que es interesante porque la gran mayoría de puritanos estudiaron en Cambridge. Perkins estudió en Cambridge y él formó una escuela de predicadores en Cambridge, no una escuela formal, sino una tradición de teólogos predicadores en Cambridge. Así que los grandes puritanos salieron de Cambridge. Pero John Owen estudió en Oxford. Y el nombre tan brillante que al final le pusieron como presidente, no sé cuál es la palabra en español, pero él estaba a cargo de toda la universidad. ¿Ya? Era puritano, gran hombre de Dios, pero también un gran intelectual, y él casi toda su vida, por muchos años, él estuvo a cargo de toda la Universidad de Oxford. Una tremenda hazaña para el puritano en ese tiempo. Así que es su alma mater en Oxford. Siguiente imagen. John Owen vino a ser uno de los amigos más íntimos de Oliver Cromwell. Esta es la foto de Oliver Cromwell. Él fue la persona que encabezó la guerra civil contra el rey. El rey Carlos I, casado con una princesa de Francia, quería meter el catolicismo otra vez en Inglaterra. Y Cromwell resistió eso. Fue escogido para ser miembro del Parlamento. En el Parlamento luchó contra el rey y al final clausuró el Parlamento y rehusó obedecer al rey. Y se dio una guerra civil entre el Parlamento y el rey. Lo interesante de Oliver Cromwell es que además de ser político, fue general durante la guerra civil. Y él no perdió ni una batalla. Todas las batallas que él vivió. Antes de ir a pelear, él predicaba a los soldados, oraba con ellos, y los soldados del Parlamento iban a la guerra cantando salmos. Y ni una guerra, ni una batalla, Cromwell perdió. Cromwell era un gran admirador de John Owen, y por los años que Cromwell estaba a cargo del Parlamento, él invitó a John Owen a predicar al Parlamento. Así que cada vez que empezaba el Parlamento, una sesión de Parlamento, muchas veces John Owen iba y predicaba 1 hora y media a todos los miembros del Parlamento. Así que fue un hombre de gran estatura intelectual, espiritual y teológica. Y los libros que él escribió son testimonio de eso. Él escribió un comentario sobre el libro de Hebreos, ya un comentario, que está en 7 tomos, y cada tomo más de 600 páginas. El primer tomo es una introducción, y llega al texto. Segundo tomo para el texto.
Pero cuando tú empiezas a leer ese comentario, te das cuenta que el hombre está en otro nivel intelectual. Y te lleva a pensar cosas de la Biblia que jamás pensarías. Tremendo hombre de Dios. ¿Okay? Así que, si en algún momento puedes ubicar algo de él en español, cómpralo, róbalo, no. Pero en internet hay más y más material en español, ¿ya? Y es un libro magnífico que escribió sobre la tentación y el pecado. Y realmente, cuando tú lees eso, un capítulo sobre la mortificación del pecado, magistral. Así que es un hombre que vale la pena conocer y poder leer. Creo que es la última. ¿Algo más hay? Sí, muy bien, la luz por favor. Muy bien, lo que quiero esta noche, cada noche vamos a tomar un tema pastoral. Vamos a ver cómo estos puritanos, además de ser grandes teólogos y grandes predicadores, eran también pastores y trataban temas pastorales para los creyentes ayudarles en su vida espiritual. Y el libro que vamos a considerar esta noche de John Owen es un libro que se llama Cómo tener una mente espiritual. Cómo desarrollar una mente espiritual. Ahora, John Owen escribió este libro, lo escribió para sí mismo. En un momento dado se enfermó John Owen. Dicho sea de paso, él también tuvo una experiencia muy triste en su matrimonio. Él se casó, él tuvo 10 hijos. 9 murieron con bebé. Solo sobrevivió a ser adulta una hija de John Owen. Y esa única hija murió cuando estaba por dar luz a su primer bebé. Así que estos hombres, grandes siervos de Dios, pero también experimentaron muchas luchas. Y Dios lo permitió para que en sus escritos haya esa sensibilidad al creyente que pasa por momentos muy difíciles. Así que he dado una de esos hombres también. Ahora, John Owen mismo estaba enfermo una vez y se preocupó mucho porque cuando estaba enfermo se dio cuenta que se había desanimado espiritualmente. Sus ánimos espirituales por los suelos. Y empezó a estar mal. ¿Cómo es posible que yo, un creyente, un pastor, que esté desanimado, que no pueda pensar bien del Señor? Eso está mal. Así que se preguntó, ¿qué es lo que se requiere para tener una mente espiritual? Y él empezó a reflexionar y a pensar y escribió unas cuantas cosas para sí mismo y luego se dio cuenta que esto podía ser útil también para los miembros de su iglesia, otros creyentes. Así que él compuso este libro. Ahora, él usó un solo versículo, ¿ya? Toda la obra se basa en un solo versículo que la hermana Rosita ha leído esta noche, está en Romanos capítulo 8 y el versículo 6. Vamos a mirar en nuestra Biblia, si queremos, Romanos 8 y el versículo 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que seguramente cuando estaba leyendo la Biblia, este versículo impactó mucho a John Owen. Y se dio cuenta que él mismo, estando enfermo, estaba pensando un poquito en forma carnal. Y se preocupó. Digo, no está bien. Yo debo pensar según el Espíritu. Así que empezó a analizarse a sí mismo, a analizar la Biblia, y a la luz de eso compuso esta obra. Ahora, el libro que yo tengo consta de 385 páginas, así que no es un libro cortito nomás. Y tiene 21 capítulos. Vamos a mirar los capítulos ya para ver la amplitud del tema que él desarrolla. Los capítulos que están resaltados en negro son los capítulos que ustedes tienen el resumen a continuación en la separada. ¿Okay? Capítulo 1. Él tiene un capítulo sobre esta frase: ocuparse del Espíritu es vida y paz. Capítulo 2. Se pregunta, ¿qué es una mente espiritual? ¿Y cómo se manifiesta una mente espiritual? Capítulo 3.
elementos que no constituyen evidencia suficiente de tener una mente espiritual. Es decir, hay personas que piensan, no, yo creo que tengo una mente espiritual porque a veces leo la Biblia, y a veces oro, y a veces voy a la iglesia. Soy espiritual. No dice todo. Que de vez en cuando te gusta leer la Biblia y la iglesia, eso no es ninguna evidencia que realmente tienes una mente espiritual. Sigue punto 4. Evidencias claras de tener una mente espiritual. Capítulo 5. Las cosas que deben ocupar nuestras mentes si somos cristianos. Capítulo 6. Cómo meditar sobre temas celestiales. Capítulo 7. Temas celestiales que debemos meditar. Capítulo 8. Pensamientos espirituales acerca de Dios. ¿Qué capítulo? Y todo nos orienta cómo puedes sentarte a solas quizás en un carro y pasar una tarde pensando en Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué desafíos? Pensamientos espirituales acerca de Dios. Capítulo 9. ¿De qué debemos pensar cuando meditamos sobre Dios? Capítulo 10. Ayudas para meditar sobre Dios. Capítulo 11. Cómo Dios nos llama del mundo. 12. Los deseos pecaminosos de nuestro corazón. 13. La renovación espiritual de nuestro corazón. Interesante, capítulo 14. ¿Por qué los inconversos disfrutan del culto cristiano? Interesante capítulo. ¿Por qué los inconversos a veces invitan a su amigo a la iglesia y salen contentos? ¿Por qué? ¿Te contesta eso? ¿Por qué a los inconversos a veces les gusta el culto cristiano? 15. ¿Por qué los creyentes disfrutan la adoración a Dios? ¿Será la música? ¿Será el ambiente? A ver qué dice el honor sobre por qué los creyentes disfrutan la adoración a Dios. 16. El alma renovada, transformada a la imagen de Dios. Capítulo 17. El peligro de la tibieza espiritual. ¿Ya? Gran peligro de ser tibio. Capítulo 18. Esta frase de la Biblia: haya pues en vosotros este sentido, de Filipenses capítulo 2. Capítulo 19, el valor y la belleza de las cosas espirituales. Capítulo 20, el alma unida a Cristo y a las cosas espirituales. Y finalmente, el fruto de la mente espiritual. Ahora, fueron 21 sermones que él predicó al final a una congregación. Él escribió primero el libro y luego se dio cuenta que esto era bueno para predicar, y en una reunión privada con algunos hermanos, él predicó este libro. Qué privilegio, ¿no es cierto?, poder leer y ver que este gran siervo de Dios, cómo pensó sobre este tema tan importante que es tener una mente espiritual. Pero esta noche no nos va a alcanzar tiempo para todo el material aquí, así que vamos a pasar a donde podemos y lo dejamos. ¿Sí? Así que no se preocupen, lo vamos a pasar el tiempo que estamos en la vida, quizás tener un poco más de edad. Primer capítulo, él desarrolla este tema de qué significa ocuparse del espíritu y cómo eso lleva a vida y paz. Ahora, la palabra ocuparse no es la palabra que Tom usa, porque es del español, ¿ya? Y aquí es el problema, cuando traduce del inglés al español, ya tiene problemas porque a veces la palabra que el expositor predica, el puritano, es un poquito diferente a la palabra en español, por la traducción de la Reina Valera. Así que yo he puesto aquí la palabra ocuparse, porque es la palabra que la Reina Valera usa. Y es la traducción de este término en griego, fronema. Y me di el tiempo para mirar cómo las diferentes versiones en español traducen esta palabra. Obviamente esto es lo que yo he hecho, yo cuando trabajaba el texto en español, obviamente. ¿Ya? La Reina Valera actualizada traduce la intención de, ¿ya? La intención de la carne es muerte, la intención del espíritu es vida y paz. O si usamos la nueva versión internacional, traduce la mentalidad de, ¿ya?
La mentalidad de la carne produce muerte. La mentalidad del espíritu produce vida y paz. O la Biblia de las Américas traduce la mente puesta en la carne o la mente puesta en el espíritu. Dios habla hoy, amplía un poquito, dice preocuparse por seguir las inclinaciones de Él. Si te preocupas por seguir las inclinaciones de la carne, te va a llevar a la muerte. Pero si te preocupas por dejarte llevar por la inclinación del espíritu, eso te va a llevar a vida y paz. Así que lo que yo no analiza, recuerda este método puritano de analizar el texto primero, analiza el texto y ve, aquí hay dos líneas de pensamiento y dos resultados. En primer lugar, esta forma de pensar y esta condición hay dos condiciones: ocuparse de la carne, ocuparse del espíritu. ¿Ya? Cada persona está en una u otra de estas dos categorías. Estas son las dos grandes categorías de la raza humana: ocuparse de la carne, ocuparse del espíritu. Y hay dos resultados. Si te ocupas en las cosas de la carne, eso te va a llevar a la muerte espiritual. En cambio, si te ocupas en las cosas del espíritu, eso va a producir vida y paz en tu corazón. Ahora, uno reconoce que en el ser humano puede haber una mezcla, a lo menos en el creyente puede haber una mezcla de carne y espíritu. Ya el apóstol Pablo habla de eso en Gálatas, por ejemplo. Así que el creyente es una persona que tiene el Espíritu Santo, pero todavía tiene algo de la naturaleza pecaminosa. Por eso hay esta suerte de guerra civil interna que Pablo menciona en Gálatas 5, del versículo 17. Pero aquí en Romanos 8, el apóstol Pablo está contraponiendo estas dos categorías. ¿Ya? Está diciendo básicamente el ser humano está en una de estas dos condiciones. ¿Ya? La gente que vive para las cosas de la carne, muerte espiritual. La gente que vive para las cosas del espíritu, vida y paz. Ahora, tener una mente carnal, ¿qué significa tener una mente carnal? Bueno, Pablo dice, es enemistad contra Dios. La persona que constantemente está pensando en cosas carnales es un enemigo de Dios, porque Dios no quiere que pienses por ese camino. Pero una persona que piensa en las cosas del espíritu, entonces tienes paz con Dios y tienes vida espiritual porque estás en ese buen camino. Ahora, yo no considero que la palabra espíritu aquí significa el Espíritu Santo. Es decir, si el creyente se preocupa por dejarse llevar por el Espíritu Santo, eso va a producir vida y paz. Pero también considera que podría ser una referencia a un principio espiritual, fruto del nuevo nacimiento. Es decir, cuando una persona nace de nuevo, recibes una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza te impulsa a hacer ciertas cosas. Y si tú te dejas llevar por esa nueva naturaleza espiritual, entonces va a producir vida y paz en tu corazón. O también reconoce que la palabra phronesis habla del poder y la actividad de la mente que genera tendencias y comportamiento en general. ¿Ya? Es decir, él está hablando de dos tendencias muy diferentes. Dos tendencias que producen ciertos hábitos. ¿Ya? Si tú te dejas llevar por cierta tendencia, vas a generar ciertos hábitos. ¿Ve? Y esos hábitos te van a llevar a una vida de paz o te van a llevar a la vida de... Por ejemplo, si tenemos una tendencia a querer relajarnos mucho, y constantemente para relajarnos prendemos la tele, desarrollamos un hábito de pasar muchas horas mirando la tele, no importa qué estás mirando, fútbol, telenovelas, lo que sea, pero esta es la tendencia, ¿cierto? La tendencia de relajarte mucho y para relajarte escoges mirar la tele.
Ahora, si una persona desarrolla esa clase de vida, obviamente tarde que temprano va a ser antagónico a la vida espiritual, porque vas a estar llenando tu mente de muchas ideas que no son espirituales y tarde que temprano va a afectar tu comportamiento. En cambio, si tú como creyente reconoces que está bien relajarte, pero que te relajas en otra manera, quizás miras un poquito la tele y luego apagas y empiezas a leer la Biblia, y eso se vuelve un hábito en tu vida. Luego de varios meses y años de tener este hábito de estar leyendo la Biblia, eso va a producir una conciencia tranquila con Dios, una fortaleza en tu vida espiritual, un vigor en tu vida cristiana y vas a estar desarrollado. Así que, ahora está observando, hay estas dos tendencias. Y las tendencias producen hábitos. Y los hábitos resultan en una u otra forma de vida. O muerte espiritual o vida y vigor espiritual. Bueno, ya podemos empezar a pensar nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra tendencia? Cada uno tendrá que hacer un examen personal. ¿Cuáles son mis tendencias? Y especialmente si nos sentimos a veces débiles en la vida espiritual. Sí, porque creo que el creyente es honesto, ¿cierto? Tú sabes si te sientes fuerte, vigoroso o te sientes débil. Tú sabes. Podemos aparentar muchas cosas. Y de cuando estás a solas, tú sabes muy bien cómo estás. Y la verdad es que la condición espiritual en la que estás es el resultado de tu forma de pensar. ¿Ya? Tu forma de pensar produce una forma de comportarse. Y esa forma de comportarse, tarde que temprano, o produce vigor espiritual o tremenda debilidad y muerte espiritual. Así que Dios no le está queriendo ayudarnos, seguramente Él tuvo que luchar con esto personalmente y le está queriendo ayudar a otros creyentes a pensar en este tema. Ahora, pasando a la página 20 en la separada. Él dice lo siguiente, voy a estar leyendo ciertas partes y avanzando poco a poco. Él dice, ocuparse de la carne es dejarse llevar o controlar por los deseos de la carne, por las intenciones de la carne, por los criterios de la carne. ¿Sí? No tenéis tres cosas, ¿ya? La carne tiene deseos, creo que todos sabemos eso, pero no siempre nos damos cuenta que la carne también tiene intenciones. Por ejemplo, la intención de querer figurar. Ya, la intención. Tú quieres que la gente te mire, te admire, sepa de ti. ¿Ya? Quizás no has cometido un deseo de la carne, no has cometido un pecado, pero ¿cuál es tu intención? Tu intención es carnal. Tu intención está llena de orgullo de ti mismo. Así que la carne no es solo deseos carnales, tiene que ver con intenciones carnales. Y en tercer lugar, dice hoy, la carne también tiene que ver con criterios carnales. Por ejemplo, el criterio que si yo tengo un carro, soy una persona importante. Si no tengo un carro, pues es un criterio de la carne, producto del mundo en que vivimos. Otro criterio, si yo, la señorita, por ejemplo, si yo tengo un lindo rostro y un lindo cuerpo, ya soy una gran persona. Es el criterio de la carne. Pero ¿cuántas chicas en la iglesia tienen ese criterio? Vayan a ver cuando están escogiendo la ropa para usar en un matrimonio. Ahí está, ¿entiendes? Hay que mostrar lo que Dios le da, hermano. Ese criterio de la carne. Ahora, la chica puede decir, no, pero ¿por qué los chicos miran así? Eso no es el asunto. El asunto es por qué tienes ese criterio. Esa es la carne. Estás pensando así. Es la carne. Así que interesante cómo Juan analiza esto. No es solamente acciones, es también intenciones, es también el criterio. ¿Y cuánto tenemos que reconocer y confesar que nuestras mentes están empapadas de un montón de criterios carnales? Nuestra sociedad nos forma a pensar de manera carnal.
Y lo que todo creyente necesita es un tremendo lavado de cerebro por la palabra de Dios, para que tengamos los criterios cristianos, criterios de Cristo, criterios de Pablo, los profetas, no los criterios del mundo que nos rodea. Así que hay que tener cuidado, hermanos, cómo estamos viviendo la vida cristiana. El deber del creyente, dice Dono, el deber del creyente es ocuparse del Espíritu. Es decir, dejarse controlar por los deseos del Espíritu. Así que cuando una chica va a escoger qué ropa usar para el matrimonio, la única pregunta casi que la chica tiene que pensar es: ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Pero ¿cuántas chicas piensan eso? Parece que no lo sé. Los varones también. ¿Ya? En nuestro afán de tener una carrera, una profesión, de tener dinero, lo que sea, ¿ya? ¿Es el Espíritu que quiere eso? Pues claro, yo no nos desafío. Si queremos tener una mente espiritual, vamos a tener que dejar que el Espíritu Santo forme nuestra mente. Porque la verdad es que nuestra mente está deformada por el mundo y por nuestra carne. Y necesitamos ser transformados, como dice Pablo Romanos 12. Nuestra mente tiene que ser transformada por la palabra de Dios, para que empecemos a pensar como el Espíritu piensa, empezamos a sentir como el Espíritu Santo piensa. Ahí está el desafío de desarrollar una mente realmente espiritual como hijo de Dios. Pero me interesa lo que Dios dice aquí también. En la segunda parte de ese primer párrafo, en la página 20, la segunda parte dice: el creyente debe hacerlo, es decir, debe pensar en cosas espirituales, no por fuerza, no bajo obligación, no en contra de sus deseos, sino que debe hacerlo con libertad, siendo el deseo espontáneo de su mente y corazón. Por ejemplo, el creyente, ¿por qué debe leer la Biblia? ¿Por qué debe leer la Biblia? ¿Por qué debo yo leer la Biblia? Porque me da ganas. Yo no debo leer la Biblia porque el evangélico tiene que leer la Biblia, así que bajo obligación voy a leer. Es una mente carnal. Estás haciendo por obligación. Eso no evidencia nada del Espíritu obrando en ti. Debemos leer la Biblia porque queremos leer la Biblia, porque nos gusta leer la Biblia, porque la Biblia para nosotros es mejor que la tele, porque la Biblia para nosotros es mejor que tomar un café, porque el Espíritu Santo nos da ese deseo. Y si no tienes ese deseo, hay un gran problema en tu vida espiritual. Debes desear. ¿Por qué debes orar? ¿Porque el pastor lo exige? No, hay que orar porque quieres orar. Porque orar es el deleite para ti. Porque no puedes pensar en algo mejor que hacer en tu vida que orar y pasar tiempo con Dios. Es una mente espiritual. ¿Cuándo tenemos entonces una mente espiritual? Porque creo que la verdad es que la gran mayoría de nosotros no somos. Así que tenemos que decir: Señor, algo falta en mi vida todavía. Soy un creyente, pero ¿por qué no me gusta leer la Biblia? ¿Y por qué me cuesta pasar tiempo orando? ¿Y por qué? Para tocar carne un poquito. ¿Por qué no puedo dedicar el culto a tiempo? El Espíritu Santo debe dar un tremendo deseo desde el primer de la iglesia. Y cuando voy a la iglesia, ¿por qué me siento atrás? El Espíritu debe darme el deseo de estar adelante. ¿Por qué? Porque Dios está delante de mí. Y si estoy adelante, me voy a distraer. Si estoy adelante, no hay nadie entre Dios y mi persona. Voy a explicar con total tranquilidad. Pero cuando yo veo gente que entra en la iglesia, que a propósito se sienta atrás, claro, no hay que juzgar, ¿cierto? No hay que juzgar. Pero se puede quemar.